Capítulo 29. Almorzaron en silencio. Los ánimos no estaban para nada. Seguían con la extraña sensación de estar en el preludio de la despedida. Berta no despertaba y cada vez estaba más lejos de hacerlo. Tía Maricel presidía la mesa y miraba a todos y a cada uno con orgullo propio, hasta que posó la mirada en Martiniano, que había manchado su barba con la salsa blanca de los ravioles. Ella tomó una servilleta y limpió su rostro con ternura. Él recordó que su madre siempre hacía eso, también cuando era chico, y lo peinaba con limón antes de ir a la escuela. Tomaba su barbilla para que no se moviera la cabeza y le dejaba perfectamente marcada la raya en el peinado. El cabello quedaba endurecido por efecto del cítrico y duraba toda la mañana. La señorita Lidi solía alabar la pulcritud con la que iba a la escuela. Despertó ese recuerdo con una pregunta puntual de su tía. ¿Cuándo escribirás un nuevo libro? No lo sé, tía. Hace tiempo que no encuentro una historia que valga la pena. No me refiero a novelas. Quisiera que escribieras poesías. Hace tiempo que lo dejé. Cuando ella murió, la sepulté en el cementerio junto a la poesía. Los demás siguieron la charla sin intervenir. Sabían que ese pedido se lo había realizado Berta en varias ocasiones sin éxito. Aquella desgracia había marcado la vida del escritor. Perder a su amor había sido condenar al olvido la poesía. Ni siquiera la solicitud de sus lectores ni el ruego de innumerables parejas que se habían enamorado recitando sus poemas pudieron torcer esa decisión cumplida como una sentencia. El tono que había usado para responder a su tía era neutro, no expresaba nada, se sintió extraño. Fue como si su madre estuviera insistiendo sobre esa cuestión. Maricel no desistió, era tosuda como su hermana mayor. Había seguido con entusiasmo el encuentro con la lectora y el consejo que le había dado a aquella muchacha que escribió un poema. Hijo, es algo que quiere Berta. Tienes razón, tía, te juro que lo voy a intentar. No sé cuándo, pero lo haré. La respuesta sorprendió a todos, pero conmovió a Maricel, quien dejó su lugar en la mesa para abrazar a su sobrino. Ambos lacrimearon. El resto tragó saliva. Todos anhelaban que Martiniano recuperara la creatividad poética que lo caracterizó. Siempre sintieron un profundo orgullo por ese don de la palabra que había recibido en esta vida. Desde el momento en que había dejado la poesía y volcado ya al rubro de la narrativa, la crítica especializada comenzó a destrozarlo sin piedad. Los duros embates lo habían obligado a volver a la escritura de artículos y crónicas variadas para medios de comunicación impresos y páginas digitales, algunos de ellos en Buenos Aires. Ya vendrían tiempos mejores. De repente recordó el momento en que Beatriz tuvo un fuerte dolor en el estómago mientras cenaba. Días después de esa indisposición, el informe médico daba cuenta de un cáncer de esófago. El dolor y la tristeza de ver cómo su amada se iba apagando no pudo ser superado por la relativa fama. Ese tributo era efímero como una ola que se rompe contra la roca. La vanidad ni la soberbia, nada podían contra la muerte. Se conmovió inmerso en la imagen final de su cuerpo, tembloroso, pálido, en el recuerdo de sus últimas palabras de aliento para su vida. Justamente ella que se estaba muriendo. Finalmente, se prometió escribir de nuevo, rescatar de la obscuridad esa profunda elegía escrita en su alma, pero aletargada para llegar de una vez al papel. Un rato más tarde, con la mirada clavada en el cielo raso, se iba durmiendo lentamente. Alejo
Desde la otra cama le hacía preguntas sueltas que respondía con monosílabos y escuetas palabras. En la otra cama, Julio ya dormía con la respiración dificultosa de quien se acuesta a la siesta sin esperar a terminar la digestión. Martiniano no pudo escuchar la última pregunta de Alejo, ya se había dormido. Soñaba con Beatriz, quien vestida con una gasa liviana y translúcida danzaba a su alrededor. No sabía dónde. Una densa niebla le impedía adivinar de qué lugar se trataba. Sin embargo, la presencia de ella le daba tranquilidad. Su danzar lo iba guiando entre la niebla. Parecía por momentos estar caminando sobre las nubes. Su cabello negro, ensortijado, contrastaba con la blancura de porcelana de su piel. Su mirada era intensa, con esos ojos profundos como un pozo de agua. Era ella, su nariz perfecta, sus orejas delicadas y pequeñas y sus labios rosa pálidos e inconfundibles. Martiniano trataba de alcanzarla, pero no lo lograba. Ni siquiera podía rozar ese vestido que flotaba en cada movimiento. Se dejaba guiar como el Dante tras la figura de Beatriz, su amada en la divina comedia. Ella continuaba danzando como una llama crepitante que se mecía con el soplo caprichoso del viento. Él insistía con alcanzarla, pero la niebla se hacía cada vez más espesa y cercana. Beatriz desaparecía y reaparecía, generándole una sensación de desesperación que se iba profundizando en cada repentina ausencia, hasta que ese manto neblinoso lo cubrió todo. Entonces sintió un vacío inexplicable. Era como la ausencia de Dios. Se creyó en un abismo, en caída libre. De repente, la niebla comenzó a disiparse parcialmente. Beatriz volvió a aparecer, esta vez sentada en una altura superior. Tendió su mano hacia su amado y él avanzó hacia ella con paso dubitativo porque no podía ver en dónde pisaban sus pies. Una sonrisa de ella y la continuidad de la mano tendida le dieron mayor seguridad. Cada vez estaba más cerca. Una brisa helada paralizó sus pasos y removió la niebla que impedía ver el suelo. Allí comprobó que los escalones por los que subía para alcanzar a su amada eran los poemas no escritos. Miró hacia donde estaba ella y su sonrisa, más definida y generosa, lo invitó a subir el último tramo. Él se sintió más seguro y avanzó con decisión hasta que tomó su mano y su rostro sonriente se transformó en una luz intensa que lo cegó. Martiniano, despierta, hermano. ¿Tenías una pesadilla?, preguntó Alejo preocupado. No, más bien era un sueño. ¿Soñabas con mamá? Hubiera querido, pero soñé con Beatriz. Ella está bien y debería por fin aceptar su ausencia. Está bien, hermano, es algo que tienes que resolver de una vez. Somos tan frágiles que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Después de mucho tiempo, Martiniano había escuchado hablar con madurez a su hermano. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste filósofo? Un poquito, pero directamente de la universidad de la calle. Y ambos rieron. Julio intervino para preguntar a qué hora irían al hospital. Para él y Renata eran las últimas visitas porque tenían que regresar a sus provincias. A las 19, respondió Alejo. Yo no voy a ir, dijo Martiniano, quien argumentó que prefería que estuvieran más tiempo aquellos que estaban cerca del regreso, como Renata, Julio y tía Maricel. 1 hora y media después, todos se marchaban al hospital. El bullicio había dejado espacio al silencio que interrumpía de a ratos el paso de los vehículos por la calle. Él intentó ver televisión, pero no había nada que le llamara la atención. Malena
La gatita de Marcela subió de un salto a la cama, dio una vuelta de estudio y finalmente se tendió a su lado. Martiniano le rascó con suavidad la cabeza y ella ronroneó. Luego apagó la televisión y quiso recordar cada detalle de ese sueño en el que se reencontraba con Beatriz. Había sido tan real que hasta sintió la tibieza de su mano. Malena levantó la cabeza, lo observó casi con indiferencia y continuó reposando. Se recostó con la mirada clavada en la ventana que daba a un pequeño patio interior en cuyas paredes la humedad había trazado dibujos de libre interpretación. No supo cuánto tiempo estuvo absorto en esa vana contemplación. De repente oyó el sonido de la cerradura y la puerta de calle abriéndose con el típico empujón que necesitaba para ese cometido. Luego se cerró con el chirrido de siempre mientras la llave volvía a dejarla segura. Esperó el bullicio propio de la llegada de sus hermanos y su tía, pero solo percibió unos pasos apagados. Malena también había escuchado el mismo ruido porque de inmediato había saltado de la cama. No estaba soñando. Se incorporó y salió de la habitación. Fue hasta el comedor desde donde se divisaba el pasillo principal y la puerta de acceso. Se cercioró de que estuviera cerrada. Volvió por el codo que llevaba a las habitaciones de Marcela y Berta. Ingresó al cuarto de su hermana. Encendió la luz y todo estaba en orden. Se detuvo en la puerta y miró cómo Malena avanzaba con su cola en alto y maullando suavemente hacia la habitación de su madre. Observó la puerta abierta y un escalofrío le recorrió la espalda. Se asomó y vio a su madre de pie al lado de la cama. Junto a ella estaba Malena, que secuencialmente miraba a ambos. Ella no dijo nada. Sus ojitos luminosos, su cabello corto, su piel con algunas manchitas propias de la edad y una leve sonrisa marcaron la despedida que ya intuía. Pasado el momento de sorpresa, Martiniano dijo: tranquila, tranquila mamá, estaremos bien. Dicho esto, ella se esfumó. Llevaba puesta la ropa de la última vez, según corroboró más tarde Marcela. El hijo entró hasta el lugar en donde había estado esa imagen del ser tan querido y no percibió nada, ni siquiera su característico perfume. Sin embargo, sabía que no había sido una visión producto de la sugestión. De eso estaba seguro, tanto como que su madre se estaba yendo de la terapia intensiva. Se iba a un plano superior. Tal vez se iría a un lugar parecido al que vio en sueños con Beatriz. Se sentó en la cama de Berta y se dejó dominar por las sensaciones que le despertaba esa despedida. Lloró sin estridencias y pensaba. Y estaba tan inmerso en esos pensamientos que no escuchó la llegada de los demás. Solo reparó en ellos cuando alguien pronunció su nombre. Entonces levantó la mirada y atinó a decir: mamá estuvo aquí.